nosotros vamos entrando con los materiales, con la naturaleza, con lo renovable, con lo no renovable y con lo transformable. La otra palabra que vamos a utilizar mucho es la transformación. Bien. Eso que les dije recién. Tenemos que buscar utilizar energías renovables. Tenemos que tener la facilidad de transportarla. Y en ese transporte y en esa transformación pensamos que la parte eléctrica es una de las formas más favorables. Importante alternativa, porque permiten aprovechar los recursos del medio ambiente sin dañarlo. Además, son sustentables, ya que si cuidamos el planeta, tendremos estos recursos a disposición por mucho tiempo. Para controlar la utilización de estos recursos naturales y para preservar el medio ambiente, surgió el concepto de desarrollo sostenible. Se lo denomina así porque su implementación requiere el cumplimiento de las siguientes pautas: utilizar energías renovables, usar energías limpias, evitar grandes infraestructuras de generación, reducir el consumo energético innecesario y ser económicamente autosuficiente. Importante alternativa, porque permiten aprovechar los recursos del medio ambiente sin dañarlo. Además, son sustentables, ya que si cuidamos el planeta, tendremos estos recursos a disposición por mucho tiempo. Para controlar la utilización de estos recursos naturales y para preservar el medio ambiente, surgió el concepto de desarrollo sostenible. Se lo denomina así porque su implementación requiere el cumplimiento de las siguientes pautas: utilizar energías renovables, usar energías limpias, evitar grandes infraestructuras de generación, reducir el consumo energético innecesario y ser económicamente autosuficiente. Vamos a usar la transformación de energía con conceptos energéticos. Voy a dar unos ejemplos suaves, rapidito con tiempo, de algo sólido, después de algo líquido y después de algo eléctrico. Para que ustedes vean cómo manejamos la energía y cómo la transformamos, cómo se transforma. En esta parte es donde me odian la mayoría, estamos con fórmulas. Voy a ir colocando pocas fórmulas, pero fórmulas que son fundamentales y conocidas. No se las presento, no las son conocidas. ¿Y cómo se interpretan esas fórmulas? Una vez que lo interpretamos, después ya es fácil. Fíjense, yo tengo una piedra. Una piedra. La piedra que podría ser esta.
Esto en el piso tiene una energía, acá tiene otra energía y acá arriba tiene otra energía. Ustedes los de allá me dirán que no, pero él me va a decir, acá arriba tiene más energía, ¿cierto? Suelto, ¿qué pasa? Él va a sentir la energía. ¿Bien? Entonces, esa piedra o ese elemento o cualquier elemento tiene una energía dependiendo de la posición. Lo llamamos energía potencial. ¿Ah? Y lo interpretamos siempre y cuando hagamos esto. Esa piedra que está en esta posición, yo la dejo caer, va a pasar ahí, va a llegar hasta el fondo y va a golpear. Va a pasar de este estado a este estado, 2, a este estado, situación 3, y cuando impacte, situación 4. Vamos a analizar cada situación. Bien. En esa posición es básicamente energía potencial. Yo digo, este elemento tiene una energía potencial de 10. La energía, hay algo que dice, nada se crea ni se pierde, todo se transforma o todo se conserva. La energía se conserva o la energía se transforma. O sea, la energía se mantiene. Esto sería energía potencial, lo que tiene acá. Energía cinética 0 porque está en movimiento. Y energía positiva 0 porque no está tocando nada. Una energía positiva es una energía de presión. Yo cuando lo empujo acá hago una energía positiva. Yo si quiero desplazarlo a él, lo empujo en una energía positiva. Esa energía positiva la hace, por ejemplo, una bomba. Una bomba de impulsión, la bomba que bombea petróleo, que bombea agua, hace un desplazamiento positivo. Empuja. ¿Bien? Eso sería una energía positiva. Bien. Entonces, si la energía conserva y vale 10, por ejemplo, y las otras energías, esta vale 0 y esta vale 0, el resultado final es 10. Esto es pura energía potencial. ¿Ven? Y hay que repetir, otra vez se repite. Un minutito, no perdemos nada. Lo dejo caer de esta posición a esta posición y la energía de posición disminuyó a la mitad, por ejemplo. Pero ganó en energía cinética, en movimiento. O sea, eso que se perdió en posición se gana en movimiento, como energía cinética. Como no impactó nada, no lo golpeó a mi amigo, eso es 0, la energía se conservó y sigue siendo 10. ¿Lo tienen eso? Bien. Antes de impactar en los rulos de mi amigo, desde que lo golpea a él, en esa posición, ¿qué pasó? La posición del punto de referencia ya es 0, porque llegó, todavía no le pegó, llegó a 0, pero la energía cinética es máxima, va a ser 10. Y como no le pegó, es 0. ¿Qué pasa cuando un infinitésimo más impacta? Energía de deformación.
como que se consume, pero en realidad se transformó en otra cosa. En el caso de los petroleros, estamos consumiendo o estamos transformando el movimiento de un fluido, de energía positiva. O sea, la energía se conservó, se transformó, no tiene. No es fácil. Hay que estudiarlo, hasta que uno lo interpreta. Y cuando me diga que ya le dieron sabor, podemos repetir. Les voy a mostrar un sólido, ahora vamos a ver algo de un líquido, y después vamos a ver algo eléctrico. Y después lo repetimos. Sí, sí. No, te voy a pedir, Luisito, que uses el micrófono, porque es lo que se graba. Está bien, está bien. Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy fue un medio raro, por el paro de colectivos ha hecho que algunos vengan, otros falten. Además, yo llegué tarde, estaba en los kilómetros, no tenía cómo venir, así que estábamos medio complicados con esto, pero solucionado eso ya empezamos. Así que tengan paciencia porque está llegando gente todavía. Por ahí capaz que nos estiramos un poquito más. Y lo que íbamos a decir a partir del otro encuentro va a ser a partir de las 19 horas. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que viene, baja del campo y bajan todos a las 6, 6 y media muy jugados. Entonces lo vamos a pasar que a partir del próximo encuentro sea a partir de las 19. ¿Estamos de acuerdo? Quería explicar una cosa con respecto a la plataforma. Hoy se les van a dar las claves para que puedan ingresar a la plataforma educativa, pero en la plataforma educativa hasta el miércoles, jueves no va a haber nada porque tenemos que editar el material. Entonces subimos todo completo, porque vamos a subir el material escrito, pero no, decidimos mejor subir todo junto para lo que estoy leyendo, lo veo en el video y es más entendible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy les damos las claves, pero hasta el miércoles, jueves no va a haber nada subido. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a editar el video. O sea, no vamos a subir todo el crudo. Porque si yo tengo una duda sobre cinética, no. Sobre un punto específico, no me voy a dar las 5 horas de clase. Entonces, lo vamos a editar y vamos a tener una explicación de cada cosa. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna duda? Igualmente voy a viajar todo en función al grupo de gente, la mayoría, que es lo que está necesitando. Por eso yo por ahí necesito que me consulten, charlar. Sí, que sea bien ida y vuelta. Si va a ser solamente un monólogo, no sirve. Claro, se refuerza estos puntos. Bien. Lo que hablamos recién, que lo vamos a repetir, lo de la masa o de la piedra esa que cae, vamos a repetir. Pero ahora también lo vamos a hacer con agua. En el caso de agua, fíjense, tengo yo un recipiente o un tanque. Tengo 3 puntos y en cada uno de ellos sale agua con una determinada velocidad. Acá sale con más velocidad, con menos velocidad, con más y con más velocidad. Se nota, ¿no? Bien. Eso depende de la altura. Acá tenemos la energía, ¿se acuerdan en el caso de la piedra? Acá tenemos la mitad, hubiéramos puesto 2, la mitad, y acá tenemos el máximo. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es poner el dedo. Yo acá abajo tengo más presión.
Y ahora se lo explico de esta manera. Un tanque de 10 metros de altura, lleno, si se rompe abajo, me va a dar una presión de 1 kg/cm². Si fuera de 20 metros de altura, una presión de 2 kg/cm². Una presión de 2 kg/cm² es la presión de un neumático de un auto chico, que son las 28 PSI. Las 28 PSI son 2 kg/cm². Nada más con verano no le decimos ponerle 2 kg/cm². No. Pero para que ustedes interpreten cómo es la presión, o cuánto es presión, o si es mucho o es poco. Igualmente, si yo estoy arriba del tanque, se rompió acá y no tiene nada de presión. ¿Van interpretando? Sí. Si anda algún petrolero por ahí, nosotros tenemos 1000 metros de profundidad, 1000, son 3 ceros, le tacho un cero, ahí abajo hay 100 kilos, porque cada 10 metros es 1 kilo. Estamos a 3000 metros, tengo 300 kg/cm². O sea, no puedo meter cualquier material ahí abajo. No puedo meter algo de plástico porque lo pulveriza. ¿Van interpretando? Sí, sí. Y esto mismo es para decir, la famosa ecuación de Bernoulli me dice que la velocidad que yo voy a tener va a ser una energía cinética, igual a la energía potencial con la energía cinética, y la calculo. La energía potencial es mgh. Eso en algún lugar allá se lo habrán dado a la fórmula esa. mgh como energía potencial. Sí. Sí. Disculpa, ¿y Sí. el diámetro del tanque, digamos, no varía? No interesa. ¿No interesa? No será por aquí. No interesa. Está es directamente proporcional a la altura. Y es directamente proporcional a la densidad o la masa que vos tenés del líquido. Porque si fuera mercurio, es 13 veces más la presión, porque pesa 13 veces más. Estaría bueno que me preguntes algo de densidad y se los explico. Hablar de densidad y de masa, se los explico porque tenemos un poquito de tiempo. Digamos, lo vamos a hacer bien fácil. Vamos a hacer para que vean lo que es la densidad, ¿no? Y, ¿cuántos petroleros hay acá? Vos también sos petrolero, levantá la mano. Bueno, fíjense, ¿ustedes conocen la cajita de Tetrabric? ¿Qué tal? ¿Conocen la cajita de Tetrabric? Bien, esa cajita de Tetrabric tiene una densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. Pero en realidad nosotros sabemos más los litros o el kilo. Tiene 1 kilo o 1 litro equivalente. Y los centímetros cúbicos ustedes saben bien que son 1000 centímetros cúbicos. En las otras botellas cogotudas nos dan 970 y nos joden, ¿no? En estas nos dan 1000 centímetros cúbicos. Por eso los muchachos compran esta que tiene un poquito más. ¿Lo interpretan ahí? Ahora, 1 kilo son 1000 gramos. Serían 1000 dividido 1000 es 1.
La densidad es 1 gramo centímetro cúbico. ¿Vieron que hablan de densidad 1 del agua? Bueno, es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Puedo hacerlo 1 como toneladas por metro cúbico. ¿Vieron los tachos blancos de los que usan para productos químicos? Son de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Pesan 1000 kilos el metro cúbico. Densidad 1. Entonces, normalmente se utiliza como densidad gramos sobre centímetro cúbico. Puede ser litros sobre decímetro o toneladas sobre metro cúbico. Quiero que les quede el concepto de que la densidad del agua es 1. ¿Lo tienen? El hormigón es 3, porque tiene piedra, cemento, hierro. O sea que 1 metro cúbico de hormigón pesa 3 toneladas. La densidad del acero es 7,8. O sea que 1 metro cúbico de acero pesa 8 toneladas. Lo que me preguntaba el amigo allá, si fuera 1 metro cúbico de mercurio serían 13 toneladas. Si fuera plomo ya serían como 19, 20 toneladas. ¿Interpretan lo que es la densidad como hace al peso? ¿Lo interpretan? Se lo explico de otra manera. Entonces, nosotros hablamos de densidad, decimos densidad del agua 1, densidad del hormigón 3, densidad del acero 8, densidad del mercurio 13 y así sucesivamente. Para saber que son referidas al agua que nosotros conocemos, es 3, 6, 10 veces más, 12, 15 veces más. ¿Perfecto? Esto nos sirve mucho para cuando queremos levantar algo y es de acero. Decimos, no pesa nada. Después se caen las cosas. Bien. mgh, energía potencial, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Energía cinética. Masa y masa se van. Yo quiero saber con qué velocidad sale. El 2 pasa para allá, 2gh, y el cuadrado pasa como raíz. Y ahí tengo la velocidad de salida. Si voy rápido, me dicen. Si no lo entienden, lo hago de otra forma. Entonces, dependiendo con qué altura va a ser la velocidad mayor. Ahí lo dice la fórmula. Pero además, dependiendo con qué altura va a ser mayor la presión. Es más, dependiendo de qué altura yo puedo poner acá la turbinita y puedo sacar energía. Van interpretando, o sea, yo los voy haciendo para que lleguemos a donde yo quiero llevarlo. En realidad donde quiero llevarlo es que esa piedra o ese líquido lo pongo en la cordillera, detrás de la represa, y de ahí puedo tener energía renovable. Sale, llega al mar, sube de vuelta, la tomo en la represa, tengo energía.
renovable. Tata Dios hizo el trabajo. ¿Lo interpretan? Y esa energía, ¿cómo la sacamos? Como energía potencial, transformándola en cinética, transformándola en positiva o en presión, y después la transformo como energía eléctrica. Y lo que les estuve explicando fue utilizando algo sólido, algo líquido, y ahora vamos a meterlo en un cable para hacerlo eléctrico. Luego que me dicen que sí, me pongo contento, pero no me mienten. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Bueno, otra vez para que me odien un poquito más. La materia tiene electrones, protones, todo, nosotros también. Ahora, se parte de este estudio para decir que los electrones son como yo, traviesos, andan por todos lados, y están los protones que están quietos, y están los neutrones que no pasa nada. Bueno, gracias a los electrones, nosotros podemos transportar energía. Bien. Entonces, dentro de la estructura de la materia, dice que se puede generar un flujo de corriente debido al movimiento de electrones. Después hay varias teorías, bueno, está corriente continua, corriente alterna, flujos y movimiento. Bien, vamos a ir suavecito. Vamos a dejar que hable otro. La base de todo generador eléctrico se encuentra en la ley de Faraday, la cual nos dice que en un circuito cerrado se va a inducir un voltaje que será proporcional a la rapidez con que cambie el flujo magnético. Aquí tenemos un circuito cerrado en forma de bobina
mueve a una turbina de vapor que a su vez mueve el eje del generador. Lo importante aquí es que el generador en realidad no genera energía. La energía no se puede crear de la nada. Lo que el generador hace es convertir energía mecánica en energía eléctrica. Pero siempre debemos proveer energía al generador para convertirla en energía eléctrica. Bueno, ahora vamos a hablar de varias cositas porque lo bueno del video es que ustedes ven cómo se genera la energía, con la diferencia potencial. Y se genera, si se genera, se genera, no puedo decir que no. O sea, eso es una prueba de que se hace. Listo. Pero bueno, para ver cómo se hace hay una serie de conceptos que tenemos que empezar a tener. ¿Saben qué es una palabra interacción? O sea, nosotros estamos interactuando, en realidad el Sol interactúa con nosotros. El Sol es más grande, nosotros giramos alrededor del Sol. Nosotros somos más grandes que la Luna gira alrededor nuestra. Es una atracción. Ella gira alrededor mío porque yo soy más grande. Es la atracción. ¿Entienden lo que es la interacción? Para que utilicemos la palabra atracción, interacción, es todo muy, muy parecido. Eso para que ustedes vean que cuando metemos el imán, hay una interacción. Pero siempre tiene que haber algún movimiento. Bien. Separemos esa parte. La potencia en un motor, ¿por dónde sale? ¿Por dónde sale la potencia en un motor? Después que la sabemos, pero primero yo tengo que hacerla, que sufran un poquitito. ¿Por dónde sale la potencia en un motor? Los conectores de energía, de cable. Imaginen que yo soy un motor y sale por el eje la potencia. Mi señora está re contenta porque saco la potencia por el eje. La potencia siempre sale por el eje. El eje de un motor, esa es la potencia. El cigüeñal, esa es la potencia. La potencia sale por el eje. Y como es mecánica, decimos potencia mecánica. Potencia al torque, potencia, ¿verdad? Pero la potencia sale por el eje. Ahora, como esto es, bueno, vamos a hacer así. Nosotros tenemos una bomba, lo opuesto de la bomba es la turbina. Nosotros tenemos un motor, lo opuesto del motor es el generador. ¿Van interpretando? Bien. Para nosotros es más fácil interpretar un motor porque es lo que más se utiliza y ahora ya sabemos que la potencia sale por el eje. Nosotros usamos un motor porque la potencia sale por eje y por ahí sale la potencia. Bien. Ahora, si yo quiero que sea un generador, tengo que mover el eje para que me genere, que en este caso, energía corriente eléctrica. ¿Qué es lo que se hace en las grandes represas? Se pone un terrible eje con un terrible rotor y terrible de toneladas que se muevan y generan. Vieron que ahí se genera con el movimiento del pulgar y bueno, vos ponés terrible eje bobinado, generás la energía en forma mecánica. Haciendo un movimiento de un eje, lo transformás en energía eléctrica. Bien. ¿Vamos ganando todo? Lo primero que hice fue que ustedes interpreten que la energía, la palabrita, se transforma. ¿Cómo la transformo?
como la tengo en la naturaleza, digamos, de todo lo que anda por ahí, que hay varias cosas, la hídrica es la que estamos utilizando. Tata Dios se encarga de llenarnos la represa y nosotros a partir de ahí la utilizamos y lo va haciendo continuamente. O sea que eso es renovable y es un regalo. Ahora, esa energía, debido a una diferencia de altura, me da una velocidad, o esa velocidad me da una rotación, de un eje, y cuando yo más grande tenga esa energía, ese eje, ese bobinado, más voy a producir. Bien, y ya no hay, bueno, sí hay consultas. Tan fácil para explicarlo no es. Así que tienen que preguntar porque alguna pregunta tiene que haber. No puede ser que lo entiendan así de una porque son más inteligentes que nosotros. ¿Eh? ¿Qué pregunta quiere hacer? Aunque sea todo. Disculpa, volviendo al tanque de agua. Sí. Vos decís que abajo tenés 10 kilos de presión. Si hago un agujero chiquito, voy a tener lo mismo que si hago un agujero grande. Sí. Siempre va a ser 10 kilos. Sí. O sea, perdón, tenés 10 metros, 1 kilo. Claro. Siempre va a ser 1 kilo. Si no cambia la densidad. Exactamente. Viene ahí. Claro, Viene ahí. Si era mercurio, va a tener claro, sí. 13. ¿Está bien? Sí, sí. También va a ir perdiendo kilos a medida que va bajando. Les voy a dar un ejemplo. Una vez que yo aprendo todas estas cosas, estaba en el campo y teníamos un colector satélite y bombeábamos con 100 kilos de presión. Era agua, Estábamos limpiando unas cañerías y teníamos un satélite, le llamamos. Y lo teníamos con bastante presión, 100 kilos. Como teníamos que purgar y es agua, digo, voy a abrir las valvulitas de media y si tiene 100 kilos va a levantar como 1000 metros, ¿no? Digo, ojalá que no pase ningún avión porque lo voy a bajar. Entonces va, viste, como mucha presión, todo hace, abrís y sale. Pero salía, qué sé yo, 50 metros, 80 metros, y los 1000, ¿dónde están? No, se libera enseguida la presión. O sea, el instante te da eso, pero después baja. Si le pusiese una manguera llega a 2000. Claro, tendría, ahí sí, porque no tener la pérdida. Lo otro son muchas. Otra cosa, yo estoy hablando de conservación de energía. La realidad es que siempre tenemos puras pérdidas. Tengo un amigo mío, menor que yo, muy amigo, trabajador, falleció. Y yo antes de eso ya igual me acuerdo de él porque él me decía, Luis, puras pérdidas, tenemos que producir tanto, producimos menos. Vamos a cobrar y nos pagan menos. Voy a la casa y la vieja y menos, puras pérdidas. Siempre tenemos pérdidas. Se transforma en otra cosa. ¿Está? Pero no es que lo tengo ahí a todo, no, nunca lo que tengo. Se va en otra cosa. ¿Está bien? Todo se transforma, se pierde en calor, se pierde, pero no en lo que yo, exactamente en todo lo que yo quiero. La mayoría de los rendimientos que andan por ahí son malos o no son buenos. Por ejemplo, el rendimiento de un motor diésel y un motor naftalero, ¿cuál tiene mejor rendimiento? Sí, rendimiento. O sea, yo le pongo tantos litros y... ¿Hay una diferencia entre rendimiento y eficiencia? No, es uno en inglés y el otro en castellano. ¿El gasolero? Es lo mismo. Es lo mismo. Por ejemplo, rozamiento y fricción, ¿cuál es la diferencia? Rozamiento es en castellano y fricción es en inglés. Es lo mismo.
nosotros usamos el castellano y el inglés, como somos bilingües, trilingües. Para nosotros es lo mismo, pero uno está hecho en castellano y el otro está en inglés, en sajón, digamos. Bien, le hicieron bien y la esquivaron. 25% el rendimiento del nastero y 40% el del gasolero. Siempre utilizo la palabra aproximadamente porque nada es aproximadamente. El bombeo mecánico tiene un rendimiento del 50%, la PCP el 60%, la PCP el 70%, la electrosumergible el 50%, el jet pan el 25%. Entonces, cuando yo digo una PCP el 70% es buenísimo comparado con lo del motor, que es de 40%. O sea, ¿y son buenos? No. El rendimiento de utilización de la materia gris en este momento de ustedes, ¿cuánto es? Entonces los otros rendimientos son buenos. Pero ¿entienden lo que les quiero decir? O sea, siempre hay pérdida, o sea, nunca agarramos todo, tiran la plata y no escapan, no agarramos todo, pero bueno, el mejor rendimiento es el mejor rendimiento. ¿Perfecto? En las transmisiones, la cadena es la mejor, la que transmite mejor que la banda y otro tipo de elementos para pasar potencia. Tiene un rendimiento 0,80 y algo, casi 90. ¿El rendimiento de un pozo surgente? Lo que se da de regalo no se pregunta. ¿Está bien? Es más, nosotros a un pozo surgente lo tenemos que contener. ¿Por qué lo tenemos que contener? Porque bueno, normalmente un pozo surgente surge por el gas, que tiene energía, que es el gas. Ahora, esa energía, rapidito te lo explico así. El gas va 50 veces más rápido que el agua. Y el agua va más rápido que el petróleo. O sea, el petróleo, el gordito, que lo tenemos que empujar con agua o con gas, o con los dos. Si yo no lo contengo a don gas, el gordo se queda abajo. Tengo que contenerlo para que